Capítulo 2, triángulo. Es la figura formada por tres puntos no colineales y sus elementos son vértices y lados. Vamos a ver quiénes son los vértices. Los vértices A, B y C, ¿no? Los vértices son los elementos del triángulo. A, B y C. Mayormente se pone con mayúscula. Los lados son AB, BC y AC, pero siempre con su rayita arriba porque son segmentos de recta. La notación del triángulo ABC se va a leer, se lee triángulo ABC. Entonces, cuando ves esta figurita, es triángulo. Perímetro. ¿Qué sería el perímetro? Perímetro es la suma de todos sus lados del triángulo. Sería AB más BC más AC. ¿Y por qué no le pongo su rayita arriba? Porque es la longitud del lado AB, la longitud del lado BC y la longitud del lado AC. Clasificación del triángulo. 1. Según sus ángulos. Vemos tres tipos de según sus ángulos. El acutángulo, el triángulo ABC, ¿no? ¿Por qué decimos que el triángulo es acutángulo? Decimos que sus ángulos interiores, alfa, beta y teta, son menores a 90 grados. En el triángulo rectángulo decimos que acá es alfa, el ángulo alfa va a ser igual a 90 grados y lo demás, que es beta y teta serían agudos. En el triángulo obtusángulo, el ángulo teta va a ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Y los ángulos alfa y beta son agudos. Número 2. Según sus lados. El triángulo escaleno. El triángulo escaleno, sus características son. Vamos a analizar ahora sus medidas de sus lados. A, B y C van a ser diferentes. En el triángulo isósceles, solo dos longitudes de sus lados van a ser iguales y el tercer va a ser diferente. A y B son iguales y es diferente el tercer lado. Solo dos de sus lados van a ser iguales, el tercero es diferente. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero quiere decir que las medidas de sus lados son iguales longitudes. Ya. Ahora, el triángulo isósceles, como sus dos lados van a ser iguales, van a tener también sus ángulos correspondientes, también van a ser iguales. Si A y B son iguales, estos dos ángulos son iguales. Si el equilátero, sus longitudes de sus lados son iguales, significa que también sus ángulos van a ser iguales. Cada uno va a ser 60 grados, 60 grados, 60 grados. Propiedad 1.
Es la propiedad fundamental del triángulo alfa, beta y teta. Debe cumple que alfa más beta más teta es igual a 180 grados, ¿no? Esa es su propiedad fundamental. Propiedad 2. Para yo calcular el ángulo exterior va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores. Quiere decir, se cumple que X, que es el ángulo exterior, es igual a alfa más beta. Propiedad 3. Este es el teorema de correspondencia. Lado A, lado B. Alfa y beta. Si alfa es mayor que beta, se cumple. Si alfa, este ángulo, es mayor que este ángulo beta, significa que a mayor ángulo, mayor lado. Menor ángulo, a menor lado. Si alfa es mayor que beta, se cumple que B es mayor que A. Propiedad 4. Colocamos alfa, beta y teta. Son ángulos interiores y el único exterior es X. Se cumple que X es igual a la suma de estos tres ángulos interiores. Quinta propiedad. Alfa, beta, teta y omega. ¿Qué cumple acá? Que alfa más beta es igual a teta más B doble. Problema 1. Calcular X. Con este problema vamos a indicar la propiedad fundamental, que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. 100 grados más 70 grados más X es igual a 180 grados. 170 grados más X igual a 180 grados. Paso a restar, queda 10 grados. Esa es la respuesta del problema 1. Problema 2. Calcular X. El X en este caso está exterior al triángulo. El X va a ser igual a la suma de dos ángulos interiores. 50 grados más 60 grados. Y X es igual a 110 grados. Esa es la respuesta del problema 2. En el problema 3, vemos que 3 teta se opone a 9, teta se opone a x menos 6. 3 teta es mayor que teta, significa que 9 es mayor que x menos 6. Entonces colocamos x menos 6 es menor que 9.
Vamos a sumar. X es menor que 15. Como me piden el máximo valor entero de X, el máximo va a ser 14. Problema 4. Hallar el valor de X. Este problema va a ser que X es igual a ¿qué? 30 grados más 10 grados más 20 grados. Es la suma de sus ángulos interiores. X es igual a 60 grados. Esa es la respuesta del problema 4. Calcular el valor de X. Es igual, sería X más 60 grados igual a 50 más 80 grados. X más 60 grados es igual a 130 grados. Paso a restar. X es igual a 70 grados. Esa es la respuesta del problema 5.